La Iglesia Central Cristo Te Llama presenta Impacto Evangelístico, el fin viene. El tiempo de Dios con relación a su palabra está culminando. Los acontecimientos predichos a través de la misma están llegando a su final. Y cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. Y ahora con ustedes, en el impacto de la palabra, el pastor William Benítez. Y cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. Nos sumamos a la causa de expandir las buenas nuevas, llegando a muchas personas por las redes sociales. Escucha la palabra de Dios a cualquier hora del día, reproduciendo nuestros videos en la plataforma de YouTube. Selecciona el tema de tu preferencia y llénate de Dios. Sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, en un pispileo. Viene el Señor, hermanos. Se levantan los que murieron con la fe en Cristo, se abren las tumbas, se levantan, reciben un cuerpo transformado conforme a la gloria de Él, y los que estemos vivos somos transformados. Encuéntranos como Williams Benítez y suscríbete. Iglesia Cristo Te Llama, te acerca a Dios. Predicando a Cristo en los tiempos finales y en las redes sociales. Búscanos en Facebook como Williams Benítez. Sigue nuestras publicaciones y coloca tus comentarios. Aquí podrás edificar tu vida espiritual por medio de los mensajes. Imagine qué escuela le está dando usted a sus hijos. Imagine que usted no hace nada por el evangelio. Mire qué escuela le estamos dando a nuestros hijos, hermanos, cuando no les enseñamos a amar a Dios sobre todas las cosas, a honrar a Dios, a servir a Dios, a ser mejores delante de Dios. En el ciberespacio declaramos que Cristo es nuestro Salvador. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el libro de los Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oí mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Último versículo de todos. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Este día, hermanos, estamos tratando de darle continuidad a este estudio del libro de los Hechos, ya que, hermanos, el día viernes estudiamos los Salmos, y el día domingo a las 10 de la mañana el libro de Apocalipsis. Apenas vamos en el capítulo número 6. Pero ahora en este libro de los Hechos apenas vamos, hermanos, iniciando, apenas vamos comenzando. Ahora bien, al leer, hermanos, la Biblia, aquí vemos, hermanos, un cambio. Vemos como, hermanos, un nuevo comienzo en lo que es la era de la iglesia. Porque es aquí cuando nace
la iglesia, hermano, o sea, la iglesia no nació en Roma. La iglesia nació ¿en dónde? En Jerusalén. En Jerusalén nació la iglesia, y es aquí, hermanos, cuando nace la iglesia, ya que, hermanos, a través de este sermón de Pedro se convierten 3,000 personas. 3,000 personas se convierten a Cristo en este primer sermón de Pedro. Luego, en el otro sermón de Pedro se convierten 5,000 personas. Significa, hermanos, que en 2 sermones de Pedro, hermanos, se agregan a la iglesia. Ya hay, hermanos, una iglesia en un número total de 8,000 personas. 8,000 personas. Entonces, ahí es donde nace la iglesia. Y después, hermanos, de haber llenado toda Jerusalén con la doctrina del evangelio de Jesucristo, luego el evangelio logra llegar a Judea. Luego, después de Judea, se expande hasta Samaria. Y después de Samaria, a través, hermanos, de Pablo en parte, y a través de todos aquellos que estaban ahí, hermanos, en el estudio pasado, algunos llevan esa nueva enseñanza a Roma. Y después, cuando Pablo, hermanos, es llevado a Roma delante de César, ya hay unos hermanos allá que tienen un cierto conocimiento acerca del evangelio de Jesucristo. Entonces significa que acá es el momento tan crucial de cuando, hermanos, la iglesia, repito, aquí, hermanos, después de que el Espíritu Santo viene, hermanos, aquí empieza la historia de la iglesia. Y aquí comienza, hermanos, a través de ese primer sermón, donde, repito, trajo, hermanos, un total de 3,000 conversiones, y es donde se funda la iglesia en Jerusalén. Ahí se funda la iglesia. Pero ahora bien, la idea de este estudio es comenzar, hermanos, de ver cómo la obra del poder de Dios, cómo va llevando el ministerio, porque recuérdese que en el estudio pasado, en el capítulo 2, no, hermanos, hasta la parte final del capítulo 1 no había descendido todavía el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos. Entonces, ahora que ya en el capítulo 2, en los primeros versículos, viene el Espíritu Santo, ahora ellos, hermanos, ahora se levantan. Y es ahí, hermanos, cuando vemos los resultados, hermanos, de aquellos 120 números que habían quedado. Ahora ellos, hermanos, ya tienen nuevos miembros, nuevas familias. Y es ahí donde la iglesia se funda y empiezan a trabajar con ellos, hermanos, con esa gente, teniendo también reuniones en las casas, comiendo con sencillez de corazón, teniendo el favor con todo el pueblo, en una humildad de tal manera que no había ningún necesitado, porque todas las cosas las tenían en común. Y había, hermanos, una unidad maravillosa. ¿Sabe por qué? Porque esa era la obra del poder del Espíritu Santo en cada familia, en cada uno de aquellos, hermanos, que eran parte de esa iglesia. Porque cuando uno, hermanos, está, hermanos, en la iglesia del Señor, hermanos, una de las obras maravillosas del Espíritu Santo es, hermanos, el anhelo, el deseo de servir, el deseo de, hermanos, de formar parte de esa obra. Porque uno siente aquel fuego, hermanos, aquella llama que le quema y que uno no puede estar tranquilo. De repente quiere cantar, de repente quiere servir, quiere hacer algo, pero eso no nace de la carne. Esa es obra del Espíritu, el querer hacer las cosas para Dios. Ahora, pero quiero que, hermanos, antes de entrar un poco profundo a esto, es importante notar que durante el ministerio de Jesús, Pedro había tenido una personalidad completamente diferente a la que ahora Pedro tiene. O sea, significa que durante el ministerio de Cristo, Pedro, hermanos, había tenido una personalidad impulsiva e inestable. ¿Qué significa? Que estando con el mismo Cristo dentro del ministerio, Pedro era un hombre impulsivo y era inestable. ¿Cuántos se identifican con Pedro, hermano? Con Pedro del pasado. Ese problema muchos de nosotros lo tenemos, lamentablemente. Porque estoy hablando durante todo el ministerio de Cristo. O sea, estoy hablando mientras Cristo no muere y no se va al cielo. Pedro era un Pedro que sacaba el machete a cualquiera. Pedro
era un Pedro que a cualquiera le ofrecía trompones, hermano. Aleluya. Era un Pedro, hermano, que a cualquiera le decía: te voy a pegar un par de patadas. Bueno, y no quedó cristiano. Así era Pedro. Igualito aquel que está allá. Aleluya. Dele palma al Señor, hermano. O sea, ¿cierto o no es cierto, hermano? ¿Quién fue el que sacó el machete, hermanos, allá? Era Pedro. Era un Pedro impulsivo y también era inestable. Tan inestable era Pedro que fue capaz de negar al Señor. ¿Cuántos tenemos esa duple bendición al revés, hermano? Aleluya. Que somos impulsivos, tomamos decisiones a la carrera y somos inestables. ¿Qué significa una persona inestable? Que no tiene estabilidad. Ya han andado en todo Houston, hermanos, buscando trabajo. Aleluya. ¿Por qué? Porque, hermanos, trabaja 6 meses en una compañía y no le pareció. Allá trabajaba de carnicero, ahora anda allá por la construcción. Luego ya termina de panadero, de todo. Ahí no le preguntarle qué sabe, no sabe nada. No saben nada. ¿Por qué? Porque, hermanos, esa inestabilidad trae problemas. Trae problemas. Entonces Pedro tenía ese problema, era impulsivo e inestable. Y ese problema, hermanos, muchos de nosotros, hermanos, yo soy impulsivo. Yo no sé usted. De repente tomo decisiones impulsivamente. Tomo decisiones, hermanos, engañado en el corazón, porque dice la Biblia: engañoso el corazón del hombre y perverso. De repente uno toma decisiones impulsivamente. Allá vemos, nos gustó un carro. Ahorita me acaban de llegar las taxas. Me gusta esa troca. ¿Cuánto vale? Financiada vale 40,000. Está bueno, tengo 10,000 allí. Aquí está, solo 30,000. Ya después le van a salir 60 con los intereses. No importa. Allá cuando llegue, hermanos, allá como Julio, no tiene ni para frijoles pintos, hermano. No tiene ni para frijoles. ¿Y cómo le voy a ir a pegar una mordida al pedazo de llanta? ¿Cómo va a morder un pedazo de ring? ¿Cómo va a ir, hermanos, allá? ¿Por qué? Porque tomó decisiones impulsivamente. Pero lo lindo es que este Pedro impulsivo, este Pedro inestable, del capítulo 2 en adelante, era otro Pedro, era otro Pedro, era otro Juan, era otra María, era otro Tomás. Aleluya. ¿No se vino Tomás? Era otro Juan, era otro Andrés, era otra María. Ya no era impulsiva, ya no era inestable. ¿Por qué? ¿Cuál era la diferencia? Había sido lleno con el poder del Espíritu Santo. Había caído el poder de Dios. Y ese poder de Dios, hermanos, había transformado a Pedro. ¿Qué encontramos acá? Que a pesar de que el Pedro, estando en el ministerio del Señor, era impulsivo, era inestable, negó al Señor, el Señor lo perdonó. Cuando Pedro reconoció su error, el Señor lo perdonó. Y no solamente lo perdonó, lo restauró y levantó un poderoso predicador, levantó un poderoso hombre lleno del poder, que cuando se para aquí se convierte en 3,000 personas. Aleluya. ¿Qué significa? Que la victoria está en saber reconocer: si yo soy bien peleonera. Es cierto, yo soy bien inestable. De repente ya no quiero, de repente me dan ganas de irme a la iglesia, y esto y lo otro, y aquí y allá. Dios entiende esas debilidades, pero no podemos estar todo el tiempo así. Tiene que haber un momento de decir: aquí voy a echar raíces, aquí no importa, aunque venga la lluvia y se lleve el techo, aunque nos caiga el sol, aunque no haya aire acondicionado, aunque no haya luz y saquemos la silla allá afuera, no importa. Esperaré en Dios, esperaré en el Señor, hasta que el Señor mande, hasta que Dios diga, hasta que Dios dé la orden. Hasta ahí voy a pelear, hasta que el Señor me diga: dale para acá. Entonces es ahí donde nos damos cuenta que, hermanos, que Dios, después de haberlo negado, entonces imagínense, Pedro inestable hasta llegó a negar a Cristo, pero sin embargo Cristo lo perdonó y lo restauró.
Ahora cuando vemos aquí, este era un nuevo Pedro, humilde pero valiente. Su confianza provenía del Espíritu Santo. Aquí ya no vemos un Pedro sacando el cuto. Aquí ya no vemos un Pedro sacando el cuchillo. Aquí ya no vemos un Pedro con bate en el baúl del carro por si a alguien le parece. Ay, traigo el bate atrás. Aleluya. Aquí ya no aparece un Pedro tramposo. Aquí ya no aparece, hermanos, un Pedro con mañas. ¿Por qué? Porque ahora Jesús lo había perdonado y lo había transformado. Había deshecho el Pedro del pasado y había hecho una nueva obra en Pedro. Y ahora Dios había levantado un hombre humilde. Un hombre humilde pero valiente. Pero esa valentía y esa confianza no venía de él. Ese era el Espíritu Santo que lo había transformado. Esa era obra del poder del Espíritu Santo que lo había transformado, que había hecho la obra en Pedro. ¿Cuántos desean esa obra, hermanos? Yo anhelo cada día ser más humilde, ser más valiente, depender más de Dios, tener más esa confianza, no en los hombres, porque los hombres hoy son y mañana no son, pero Dios vive y permanece para siempre. Él no vuelve atrás, Él no retrocede, Él no mira hacia atrás, Él va hacia adelante. Maldito el hombre que confía en el hombre. Nunca vaya a ocurrírsele confiar en el hombre. Confíe en Dios, confíe en el Señor, porque Dios no miente, Él no engaña, Él no se arrepiente, Él no se vuelve hacia atrás. El fundamento de Dios es firme, la doctrina de Dios es firme, la verdad de Dios es firme. Eso sigue hacia adelante y Él no ve hacia atrás. Los hombres no. Los hombres, si la cosa va bien, ahí está de su lado. Pero si ya las cosas van mal, no, dijo Pedro, yo no conozco a ese tal Jesús. A ver quién será, dijo. Mire qué sinvergüenza. Y no había comido con él, no había dormido con él. Quizás había cobejado, quizás con la misma capa del Señor. Había visto la pesca milagrosa. ¿Y dónde estaba la pesca milagrosa que él había visto? Se le había olvidado. Qué triste y lamentable es cuando se nos olvida las maravillas y los milagros que hace Dios en nuestra vida. Pero Dios nos perdona, Dios nos restaura y Dios nos da oportunidades. Pero nosotros no olvidemos la obra extraordinaria que Cristo ha hecho en nuestra vida. ¿Cómo me voy a olvidar yo, hermanos, del pastor que Dios usó para que yo me arrepintiera? Y siempre que me arrodillo, oro por él. Pero él no me quiere. Él no me quiere. ¿Por qué no me quiere? Porque no continué en la iglesia donde él pastorea. Pero yo sí lo quiero. Hermano, yo sí lo quiero y espero el momento de verlo por ahí. ¿Y sabe qué haría? No solamente verlo, sino correr y abrazarlo y decirle: me da gusto verlo. ¿Sabe por qué? Porque uno no se debe olvidar que esos hombres fueron los que Dios usó. Esas personas fueron las que Dios usó, a pesar de sus errores, a pesar de que hayan cometido faltas. ¿Por qué? Porque cuando hemos tenido una restauración, una transformación, no ve los errores, sino que ve lo bueno que hay en esa persona. Pero el problema es, como decía un hermano, ¿verdad? Y ponía una hoja blanca, una hoja grande blanca, y ponía un par de puntitos negros. Y él decía: ¿qué es lo que la mayoría de gente ve? ¿Los puntos negros o todo lo blanco de la hoja? ¿Qué es lo que la mayoría de la gente ve? Los puntitos negros, unos cuantos puntitos negros, y no se da cuenta de todo lo blanco que hay. ¿Qué ocurre? Lamentablemente en la iglesia cristiana la gente no ve las acciones buenas, sino que ve el detallito malo. No, pero es que esto, pero es que esto, y es que los otros hermanos. No, hombre, hermano, si le andas buscando piojos, hermano, no le vas a hallar piojos, pero liendra le vas a encontrar. Aleluya. Quizás piojo no le vas a hallar, pero liendra vas a hallar. Pero eso no quita, hermanitos, que tiene el cerebro para algunas cosas buenas. Así de igual manera, hermanos, Dios, si Dios fuera como nosotros, no hubiera ni uno que fuera al cielo. Si Dios pensara como nosotros, ninguno entraríamos al cielo, todos fuéramos al infierno. Pero como Él no es hombre para que mienta,
ni hijo de hombre que se arrepiente. Aunque haya inestabilidad en nuestra vida, aunque haya, hermanos, carácter impulsivo, aunque haya que nosotros, hermanos, ese carácter de peleoneros, ese carácter de karateca, hermanos, el Señor ya después viene y dice: es karateca, dice, pero lo voy a transformar. Aleluya. Lo voy a cambiar. Es bueno para pelear, dice, malcriado, pero esas palabras malas voy a poner palabras buenas, voy a poner cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. Aleluya. Entonces Pedro, ya con la transformación del poder de Dios, era otro Pedro, hermanos. ¿Cómo ve usted su pareja, hermanita? Es otro marido. Este jodido no es solamente impulsivo, no solamente es inestable. A mí me toca estar viendo a ver cómo pago la renta, porque no dura en los trabajos. Qué duro es que un maridito de eso, irresponsable. ¿Y qué decir de los hermanitos? ¿Cómo es su hermanita, hermanito? Cuando era antes, hermanos, cuando no veníamos a la iglesia, me quebraba cada rato la cacerola en la cabeza. Y ahora, hoy la olla me estrella. Significa que en vez de mejorar la cosa va peor. Entonces hay que orar para que Dios haga la obra a través de su Santo Espíritu y que Dios se glorifique. Tremendo, hermano. Entonces cuando leemos aquí 2:14 de los Hechos, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les dijo, diciendo: varones judíos y todos los que habitáis Jerusalén, esto sea notorio y oí mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Mire ese tremendo mensaje. Y se puso de pie aquel viejo. Y queda hasta los mismos discípulos quedaron: hey, Dios, y el machete ya no lo lleva. Si este mensaje ha tocado tu vida y quieres abrirle el corazón al Señor y pedirle perdón a Dios por tus pecados, entonces haz esta oración: reconozco que he pecado y te he fallado, Señor. Necesito tu perdón. Entra a mi vida y cámbiala. Perdóname. Toma mi vida y hazla de nuevo. Gracias, Señor Jesús, por morir en mi lugar y librar mi alma de condenación. Ayúdame a caminar en tu santo evangelio y perseverar hasta el fin. Amén. Si usted hizo esta oración y desea saber más de este santo evangelio, le invitamos a congregarse con nosotros. Estamos ubicados en el 5757 Rochester Drive, Houston, Texas 77036, Suite 500. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. Nos sumamos a la causa de expandir las buenas nuevas, llegando a muchas personas por las redes sociales. Escucha la palabra de Dios a cualquier hora del día, reproduciendo nuestros videos en la plataforma de YouTube. Selecciona el tema de tu preferencia y llénate de Dios. Sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, en un pispileo. Viene el Señor, hermanos. Se levantan los que murieron con la fe en Cristo, se abren las tumbas, se levantan, reciben un cuerpo transformado conforme a la gloria de Él, y los que estemos vivos somos transformados. Encuéntranos como Williams Benítez y suscríbete. Iglesia Cristo te llama, te acerca a Dios. Predicando a Cristo en los tiempos finales y en las redes sociales. Búscanos en Facebook como Williams Benítez. Sigue nuestras publicaciones y coloca tus comentarios.
Aquí podrás edificar tu vida espiritual por medio de los mensajes. Imagine qué escuela le está dando usted a sus hijos. Imagine que usted no hace nada por el evangelio. Imagine qué escuela le estamos dando a nuestros hijos, hermanos, cuando no les enseñamos a amar a Dios sobre todas las cosas, a honrar a Dios, a servir a Dios, a ser mejores delante de Dios. En el ciberespacio declaramos que Cristo es nuestro Salvador. La Iglesia Central Cristo Te Llama presentó su programa Impacto Evangelístico, El Fin Viene. El tiempo de Dios con relación a su palabra está culminando. Los acontecimientos predichos a través de la misma están llegando a su final. Y cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. El pastor William Benítez agradece su sintonía. Será hasta el próximo programa y que Dios les bendiga.